Ok, perfecto. Entonces, bienvenidos y bienvenida a este taller de alimentación y hábitos saludables. Ya estamos en la clase número 3, parte 2. Ya, esta la tuvimos que dividir un poquito porque claramente es mucho más extensa. Hoy día vamos a hablar un poquitito más sobre los carbohidratos, sobre los azúcares. Vamos a seguir hablando, ¿cierto? También de esta diferencia. ¿Quién no se confunde cuando se habla de carbohidratos, de azúcares, cuál es la diferencia, ¿cierto? Que no se confunde cuando alguien le dice, no, que los carbohidratos complejos, que los carbohidratos simples, y la mayoría de nosotros, me incluyo, piensa o pensaba, ¿cierto? Que los carbohidratos simples son menos saludables y que los carbohidratos complejos quizás no son son más saludables, ¿no? Ahí vayan poniendo también en el chat cuál es más o menos su creencia, ¿cierto? Lo que ustedes saben un poquitito sobre los carbohidratos. Bueno. Y vamos a hablar un poco de eso, vamos a ir teniendo más información, pero antes me gustaría saber quién ha hecho las tareas. Vamos a ir repasando. ¿Quién hizo la tarea? La semana pasada, una de las cosas claves que vimos es que anotaras, ¿cierto? 10 motivos para aprender sobre alimentación, aprender sobre salud, aprender. Dijimos educación, aprender sobre más de estrés, de actividad física, ¿cierto? Así como cuando uno quiere aprender a hacer algo en la vida, estudiante, alguna carrera, pasa por muchos años de estudio, desde las cosas más básicas a las cosas más específicas, pero estamos hablando de cosas básicas que sí o sí te van a interferir de manera positiva en tu bienestar. Entonces, quizás no solamente bajar una talla, dos tallas, ¿cierto? Que vaya un poquitito más allá, de tener ese motivo, ese propósito un poquitito más profundo, ¿ya? Y la segunda tarea que vimos, ¿cierto? A ver si la hicieron, la empezaron a aplicar, era mejorar en tu cocina, ¿cierto? Donde guardas tu alimento, la relación de calorías-nutrientes, ¿ya? De los carbohidratos. ¿Se acuerda que hablamos de eso? O sea, el tratar de empezar a tener alimentos a la mano fáciles de que tú los tengas, ¿cierto? Que tengan una mejor relación, o sea, que tengan menos calorías, pero que tengan una mejor calidad, una mejor cantidad de nutrientes y por otro lado, hacerlo más difícil, no tener el alcance, no tener ese cajoncito por si acaso llegan las visitas, por si acaso sale un evento especial de alimentos que son vacíos en calorías, que tienen pocos nutrientes. Ya no sé, ahí pongan en el chat quién hizo la tarea. ¿Cierto? ¿Quién ha empezado ya a aplicar? La idea es que estos talleres tú empieces a aplicar y en cada una de estas clases te dejamos algún tips, alguna tarea que tú puedas ir, ¿cierto? Poniendo en práctica. ¿Ok? Bueno. Vimos, ¿cierto? Hablamos que los carbohidratos son parte, ¿cierto? De los macronutrientes, de estos alimentos que nosotros necesitamos en grandes cantidades, se miden en gramos, y que puede variar la necesidad de manera muy personal de acuerdo a los objetivos de la persona. O sea, la necesidad de carbohidratos va a depender más de si eres una persona activa, si eres una persona más sedentaria, si quieres controlar peso o si estás buscando rendimiento deportivo, ¿ya? Y vimos que habían dietas muy saludables también, que son muy bajitas en carbohidratos, por ejemplo, las dietas keto, ¿cierto? Y altas en grasa, teniendo una buena cantidad de proteínas. Y bueno, las proteínas más o menos, ¿cierto? También macronutrientes, las grasas y también hablaba un poquitito de los minerales, vitaminas, de los micronutrientes, ¿ya? Y vimos, dentro de los carbohidratos también está la fibra, que también vamos a hablar un poquitito más adelante sobre este tipo de carbohidrato y la importancia que tiene. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre los azúcares, los carbohidratos complejos, simples, ¿cierto? Y bueno, acá les puse esta imagen para que nos quede mucho más claro, ¿ya? Y en realidad los azúcares son, como dice ahí, una molécula. Una molécula, ¿cierto? Que azúcares, que se llama glucosa, que puede tomar el nombre de fructosa, galactosa, es el monosacárido, que quiere decir que es una molécula, ¿ya? Esto es lo que nosotros le llamamos azúcares, ¿ya? Los hidratos de carbono, solamente para que lo sepan, ¿cierto? Viene de carbono, ¿cierto? Que tiene una molécula de carbono, hidratos de hidrógeno y oxígeno.
Ya, así como para que usted, esto no es importante, la verdad que no tiene relevancia, pero es para que más o menos sepan de dónde viene, ¿ya? Y tienen agua. Los carbohidratos, ¿cierto? Están adjuntos, adhieren dos moléculas de agua, ¿ya? Por eso, cuando la gente baja la cantidad de carbohidratos, sobre todo cuando empieza a hacer una dieta, quiere controlar peso, ¿qué es lo primero que deja? ¿Qué dices? Dices, "Ay, quiero bajar un par de kilos, ¿cierto? Quiero que este pantalón me quede, voy a dejar el pan, voy a dejar las galletitas, voy a dejar los pastelitos, voy a dejar las donas, voy a dejar, generalmente son los carbohidratos, ¿ya? Yo, la verdad, nunca he escuchado a alguien que diga, no sé, que en realidad voy a dejar de comer tanto pollo, tanto pescado. Es difícil, ¿ya? Es difícil. Entonces, lo más común que pasa, lo más habitual, es que dejemos de comer los carbohidratos cuando queremos tener un resultado. Y se produce una baja de peso rápido. Y a veces dice, oye, lo estoy haciendo bien, bajé de peso rápido, pero no sé por qué me estanqué ahora, porque estoy así con haciendo las mismas cosas, pero me estanqué. Y eso está dado principalmente que cuando baja la cantidad de carbohidratos, baja también el agua que acumulaba ese carbohidrato. Entonces como que te deshinchaste. Por eso es la primera baja rápido, ¿ok? Porque está adherida, ¿cierto? Cada molécula de carbono retiene dos moléculas de agua. ¿Ok? Bueno, entonces la glucosa, bueno, ahí hablamos de los monosacáridos, la glucosa, la fructosa, la galactosa, ¿cierto? Se pueden unir y formar otro tipo de azúcares o carbohidratos, ¿ya? Que son los disacáridos, que son dos moléculas. Es decir, cuando dos moléculas, la sacarosa y la fructosa, se forma la sacarosa y la lactosa es cuando juntamos, ¿cierto? La glucosa y la galactosa, que el azúcar está de la leche y que a veces muchas personas les cuesta, tienen una dificultad para romper esta molécula y tienen esta intolerancia a la lactosa, ¿ya? Y los polisacáridos son cuando son más de tres o cuatro azúcares, ¿cierto? Generalmente los almidones, y aquí donde nosotros generalmente le llaman carbohidratos complejos. Entonces, si uno ve los carbohidratos simples, simple quiere decir que están solitos y complejos, que se juntan en grupos, ¿cierto? Vemos una naranja, las frutas, ¿cierto? Tienen azúcares simples y una naranja es saludable. En cambio, a lo mejor un almidón, un pasto, un plato solamente de pasta, quizás no va a ser muy saludable para ti en ese momento, de acuerdo a tu objetivo. Entonces, la verdad es que carbohidratos simples, carbohidratos complejos, tiene que ver cómo está formado ese carbohidrato, ese azúcar. Si por monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, y que tiene más que ver con eso, de cómo está formado a que si es más saludable o menos saludable, ¿ok? Ahí pongan en el chat si alguno de ustedes pensaba y afirmaba, ¿cierto? Que no, que hay que comer carbohidratos complejos porque son los mejores, son más saludables. Pongan ahí si tenían esa creencia, pero finalmente, ¿cierto? Vemos que son cosas distintas. ¿Ya? Pero para eso son estos talleres, para que vamos aprendiendo estas cosas muy simples, ¿ya? Perfecto. Y bueno, les dije que iba a hablar un poco de la fibra. Las fibras son carbohidratos, ¿cierto? Y suele dividirse en solubles e insolubles, ¿ya? Así que vamos a ver qué quiere decir. Pero la fibra es un nutriente muy importante para nuestra salud, no solamente para nuestro sistema digestivo. La salud de nuestro sistema digestivo tiene que ver mucho con la salud cardiovascular, con toda la salud en general, ¿ya? Desde ahí parte la salud metabólica, la salud de nuestro sistema inmunológico también. Antes el hombre consumía más o menos 50 gramos de fibra al día y era porque encontraba, ¿cierto?, mucha comida de vegetales o algunas frutas, ¿cierto?, principalmente vegetales, cosas verdes. Eso es lo que comía en promedio, ¿cierto? Antes de esta transición alimentaria que hemos tenido. Y hoy día, bueno, si sacamos esa foto de la comida chatarra, hablemos del promedio de las personas. Porque el promedio a lo mejor no come así, ¿cierto? Pero sí el promedio está consumiendo entre 10 a 15 gramos de fibra al día. O sea, tenemos un déficit muy grande en nuestra alimentación
Y no solamente tiene con ir al baño, sino que tiene con mucho que ver con nuestra salud en general. Entonces, dietas, alimentaciones, cuando digo dieta, no hablo de dieta restrictiva, sino que de la alimentación que llevamos día a día, basadas en vegetales, que tampoco estoy diciendo que sean, que sean alimentaciones vegetarianas, son cosas totalmente distintas, sino que dietas basadas en vegetales, eso quiere decir que tú incluyas vegetales y frutas, ojalá en todas tus comidas, aportando una buena cantidad de proteína, ¿cierto? De grasa saludable. Este tipo de alimentación, ¿cierto? Más o menos te va a aportar unos 35 gramos, ¿ya? Por eso hoy día estamos tan bajitos, porque a lo mejor el desayuno no comemos, en general no comemos vegetal. A la hora almuerzo, lo que nosotros vemos como coach de bienestar, se llevan más de 12 años haciendo evaluaciones de hábito a muchísima gente. Sabemos que generalmente a la hora almuerzo las ensaladas no están presentes todos los días y menos en la noche, ¿ya? En la tarde generalmente se come una fruta, pero es muy poquito. Entonces, tenemos generalmente este déficit de fibra, ¿ya? Seguimos hablando un poquitito más de la fibra. Entonces la fibra puede ser soluble. Generalmente son digeridas por las bacterias intestinales. Estos son los prebióticos. Es como el alimento de nuestras bacterias intestinales. Para que tengamos un buen sistema inmunológico, estas bacterias funcionen de la manera correcta. ¿Ya? Son muy importantes para el aparato digestivo, pero para la salud en general. ¿Ya? Todos escucharon, ¿cierto? Yo creo que todos han escuchado de la microbiota, de la micro bacterias, ¿cierto?, que tenemos en nuestro sistema digestivo. Bueno, la fibra insoluble, esa es la soluble, como el almidón, ¿cierto?, la pectina. La insoluble es la que no se absorbe, ¿ya? Y es la celulosa, la parte externa de los vegetales, ¿ya? Esta es la que recubre los alimentos, las frutas, la cascarita, ¿cierto? Y esa pasa directamente y nos ayuda a tener un mejor tránsito digestivo. ¿Qué pasa con la gente que no consume la fibra de acá adecuada? Bueno, nosotros vemos este dibujito. Me siento identificada con este dibujo. Por mucho tiempo pensé que yo nací con un problema de estreñimiento, pero era principalmente mi tipo de alimentación, ¿ya? Yo creo que muchos acá han tenido este problema, ¿cierto? O sea, de cada 10 mujeres, 7 mujeres tienen estreñimiento, no tienen un tránsito digestivo normal de evacuación, que es muy importante porque si eso queda acumulado en nuestro sistema digestivo, el problema es que se empieza a absorber esa materia fecal y ya empieza a producir intoxicación. Leí el otro día un estudio que las mujeres con tránsito lento tienen un 20% más de estrógenos en su organismo. ¿Y eso es por qué? No es porque esté produciendo más estrógeno, sino que es como no elimina, ¿cierto? La sustancia de manera adecuada, eso queda ahí y empieza a reabsorberlo. Y por supuesto que eso puede provocar nuestra salud, el no tener estrógeno alto, ¿ya? Bueno, y también pasa que al hacer fuerza, ¿cierto? Va a tener mayor probabilidad de tener divertículos. Y por supuesto que va a afectar nuestra microbiota disfuncional y todo lo que significa no tener un sistema digestivo saludable. ¿Ok? Bueno, un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Ya habíamos dicho que la principal función de los carbohidratos es la energía. La necesitamos la glucosa, no nos puede bajar la glucosa porque eso nos puede llevar a un desmayo, ¿cierto? Nosotros cuando comemos, ¿cierto? Esta carbohidrato, que tenemos una zanahoria, se transforma en glucosa, en azúcar y se ocupa como energía, ¿ya? Porque nos estamos moviendo, estamos pensando, nuestro cuerpo está funcionando, va a la célula para generar energía y si ya la ocupamos como energía, se puede guardar y se guarda como glucógeno en el hígado y en el músculo. Pero resulta que cuando comemos en exceso, ¿cierto? Se va a acumular como grasa. ¿Ok? El músculo y el hígado le dicen a la insulina, porque la insulina, que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, le dice insulina, yo ya, el hígado, yo ya tengo mi,
mi glucógeno listo, el músculo le dice exactamente, no, acá ya no más. Entonces, ¿qué hace la insulina? Es una hormona que transporta esta glucosa que está en la sangre, la toma y la lleva a la célula. Ok, pero ¿qué pasa con el exceso? Entonces la insulina guarda, es una hormona guardadora también y la va a guardar como grasita, ¿ya? Y acá es donde empiezan los problemas cuando tenemos un exceso de grasa, ¿cierto? Que generalmente no es por dietas altas en grasas, ¿ya? Sino que por dietas altas en carbohidratos. ¿Ok? Entonces esta insulina empieza a guardar, a exceder. Entonces, una de las cosas del peso, más que el peso, es también por salud, porque vamos a ir viendo cómo repercute. Y vimos de dónde sacábamos los carbohidratos, de las verduras, de los cereales, lácteos, ¿cierto? Estas las fuentes. Y vimos también, hoy día vamos a ver un poquitito más del índice glicémico, ¿ya? Bueno, el hombre tenía una dieta así, ¿cierto? Basada en plantas. Cazaba iba en búsqueda principalmente de proteína, proteína animal, y estaba más o menos 8 a 10 horas buscando alimento. Díganme hoy día, ¿quién se demora tanto hoy día en encontrar ese alimento, cierto? Y hoy pasamos a esto, a esta alimentación principalmente basada en carbohidratos. Y el tema de los carbohidratos, que no solamente sean carbohidratos, sino que son alimentos que le han añadido otras cosas. Exceso de sal, exceso de grasa, alimentos ultraprocesados, es que lo que hace que también vaya disminuyendo sus nutrientes. Lo que hablamos de las calorías nutrientes, esta relación entre calorías y nutrientes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho esta transición? Es que tengamos una mala relación de omega 6 con respecto al omega 3, mucho omega 6 que genera inflamación, enfermedades, y por otro lado, el omega 3, que es un antiinflamatorio natural, no lo estamos aportando. ¿Por qué? Porque este tipo de alimento tiene mucho omega 6, ¿ya? Alto índice glicémico de los alimentos, ¿qué quiere decir? Y vamos a hablar hoy día ahora sobre eso, que generan mucho, un pic muy alto de insulina, un pic muy alto de glucosa, por lo tanto de insulina, que reacciona a esto y que como ya no lo va a ocupar, lo lleva directamente a la grasita. Y por otro lado, la carencia de micronutrientes, le sacan la fibra, ¿cierto? Y mal balance de sodio-potasio, mucho sodio, poco potasio. Ok. Bueno, también vimos sobre esto, ¿cierto? Que cuando uno habla de los carbohidratos, principalmente piensa en el pancito, en el arroz, en las pastas, pero los carbohidratos que deberíamos pensar son en los vegetales, por su alto valor nutritivo y por la cantidad de agua que contiene, ¿cierto? Hablamos la semana pasada de que si esto nosotros lo metemos en una juguera, lo más probable es que salga un jugo, pero si metemos arroz, pasta, galletita, difícil que vaya a salir agua. Ni siquiera de las galletas de agua va a salir agua, ¿ya? Ok, bueno, y esto lo que hemos hablado, ¿cierto? En las últimas clases también, que las enfermedades crónicas no transmisibles está principalmente dado por este tipo de alimentación, ya por este tipo de exceso de alimentos. Y por otro lado, vimos que estos alimentos también son hiperpalatables, o sea, están hechos para eso, en realidad, para que te den ganas de comer mucho. Porque si te comes una papa frita, te las comes todas, ¿cierto? Un trozo de pizza, olvídate, un trozo de pizza. ¿Quién se come un trozo de pizza? O sea, cuando hay una pizza familiar, son dos familiares para cuatro personas y helado, ¿cierto? O sea, y tres de cada cuatro muertes, tres son producto, ¿cierto? De este factor alimenticio. Entonces tenemos calorías vacías, alimentos con muchas calorías vacías, quiere decir que no tiene un buen aporte de nutrientes, entonces no está afectando, tú no estás nutriéndote, no le estás dando nutrientes a tus células, por eso genera una desnutrición oculta. Y por otro lado, el exceso de grasa que genera una inflamación subclínica, una inflamación muy suave que no se nota, pero que por año a año va haciendo su efecto, ¿ya? Y esta desnutrición y este exceso de grasa genera enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, vimos, diabetes, cáncer, ¿cierto? Vimos sobre la enfermedad autoinmune y la fragilidad en las personas mayores y no tan mayores, en la cual vemos personas de 50, 60 años, ¿cierto? Ya con una fragilidad.
Ya no son capaces de ir al suelo y levantarse, ya no son capaces de tener esa autonomía, problemas de osteopenia, de fragilidad, de fractura, de lesiones musculares que a lo mejor no tienen sentido, ¿cierto? Y un sinfín de cosas. Eso hablamos un poquitito, se refiere a lo que significa fragilidad, ¿ya? Lo que se está viendo hoy día. Entonces ahora vamos a hablar un poco de la insulina. Vamos a hablar del índice glicémico y de la carga glicémica, ¿ya? Bueno, la insulina es una hormona que la libera el páncreas, ¿ya? A excepto de los diabéticos tipo 1, que este sistema no funciona bien, pero la mayoría de las personas son tipo 2, es decir, un problema adquirido por los hábitos, no genético, un problema como el tipo 1, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos, ¿cierto? Se genera insulina, que lo que hace la insulina es que este azúcar que se genera a través de los alimentos, esta glucosa, va a la sangre y lo que tiene que hacer la insulina es transportarla, es tomarla y llevarla a las células, ¿ok? Perfecto, la lleva a la célula, al músculo, al hígado. Si hay en exceso, se guarda como glucógeno en el hígado o como glucógeno en el músculo, dimos, pero si hay exceso, ¿cierto? Se lleva a la grasita. Pero otra de las cosas que hace la insulina, aparte de guardarla, es que produce un bloqueo de la pérdida de grasa. ¿Ya? Se produce un bloqueo. Va a costarle a esa persona, así por así, si sigue haciendo lo mismo, esa grasita no se va a utilizar. Si sigue comiendo igual, aunque haga ejercicio, le va a costar, ¿ya? Porque tiene que ver que si yo quiero controlar peso, tengo que evitar que esta insulina se dispare, porque al hecho de que esté rodando por ahí la insulina, hace que se bloquee la pérdida de grasa, ¿cierto? Y además la insulina es una hormona anabólica, que quiere decir que nos hace crecer. Entonces estamos, así nos vemos, y nos hace crecer de grasita, nos hace crecer para el lado, como podríamos decir, ¿ok? Entonces cuando uno está buscando un control de peso, disminuir porcentaje de grasa, esto es lo que tiene que hacer, buscar alimentos que no disparen la insulina. Ya, y eso lo vamos a ver. Y por otro lado lo vimos, ¿cierto? Que no solamente se trata de estar bien de la imagen, de la estética, sino que se trata de salud. Las calorías vacías, el exceso de grasa, que provoca esta alimentación que hemos estado viendo hasta ahora, ¿cierto? Provoca esta inflamación subclínica que no se nota y que tiene que ver mucho con ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer. Por eso es importante que podamos resolverlo, que sepamos cómo resolverlo y sepamos el por qué y sepamos el cómo, ¿ya? Ahora ya hemos entendido por qué, ¿ya? Y bueno, lo que hablaba de la insulina, ¿cierto? Si no se nota, si no saben, si no lo reconocen, este monito que está aquí es un páncreas. Y nuestra alimentación hoy es tan alta en carbohidratos, o sea, eso es lo que sabemos, ¿cierto? Y algunos alimentos, a lo mejor carbohidratos pueden ser más saludables, menos saludables, algunos están medio disfrazados, nos dicen, no, mira, este es de integral, mira, este a lo mejor es sin gluten, etcétera, etcétera, pero lo que genera es que esos carbohidratos liberan insulina, 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 y nuestro páncreas se va agotando también. Y este páncreas está, pero si ya necesito ayuda, ya no puedo liberar más insulina, ¿ya? Eh, y por otro lado, como les decía, que almacena y bloquea, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre el índice glicémico, ¿ya? ¿Qué es lo que el índice glicémico? Es la velocidad que un alimento eleva el nivel de sangre, en el nivel de azúcar en la sangre, ¿ok? Es la velocidad. Y se habla de bajo cuando es menos de 55 y alto cuando se habla sobre 70, ¿ya? Y por supuesto que si mantenemos alimentos que tengan bajo índice glicémico, vamos a favorecer un peso saludable y una mejor salud y bienestar por ende. Pero si nuestra alimentación, ¿cierto? Estamos más acostumbrados en frecuencia a tener alimentos de alto índice glicémico, por supuesto vamos a favorecer el aumento de peso, la grasa, enfermedades crónicas
Y el abuso y la dependencia, porque muchos de estos alimentos, no sé por qué, pero están hechos así, generan dependencia psicológica, ¿ya? Y es porque, claro, porque es glucosa. Y la glucosa le gusta al cerebro porque te va a activar, te va a dar energía en un comienzo. Después viene una baja, pero al comienzo te va a dar una energía porque se libera dopamina. Y la dopamina tiene que ver un neurotransmisor del placer, porque obviamente tenemos que generar esta hormona porque nosotros tenemos que ir por comida. El bebé, ¿cómo va a saber el bebé que tiene que amamantar? Tiene que saber porque esto le genera un bienestar, un placer y así va buscando, ¿cierto? Este alimento. Por eso nosotros cuando estamos con baja energía, muchos, a veces cuando estamos un poco deprimidos, buscamos algo dulce porque nos libera y nos da este placer. Y eso es lo que va generando el tema eh, de la dependencia, del gustito, de que nos cuesta, porque estamos buscando ese placer, ¿ya? Por ello es clave priorizar alimentos de índice glicémico bajo, evitar estos picos de insulina, ¿ya? Porque recuerden que la insulina, si se mantiene todo el rato, bloquea, guarda y bloquea la ocupación de la grasa y, por supuesto, entender cómo van funcionando este tipo de hormona, dopamina, insulina, ¿ya? Esto también lo vimos la semana pasada, lo repasamos, los vegetales, la cantidad de azúcares, de carbohidratos que tienen los diferentes tipos de alimentos por cada 100 gramos de cada uno de los productos, ¿ya? Y vimos que los vegetales tienen de 2 a 10 gramos por 100 gramos de producto y la fruta entre 10 y 20, que sigue siendo poquito, y los cereales, ¿cierto? Vimos un poquito más, ¿ya? Por eso es importante saber y entender que cómo va a reaccionar la insulina también depende de la cantidad de la cual nosotros incorporemos a nuestro organismo, de la cantidad de ese carbohidrato, ¿ya? Y eso tiene que ver con la carga glucémica. Así sacamos la carga glucémica, ¿ya? Que uno tiene el índice glicémico, que ya lo vimos, ¿cierto? Que es con la velocidad con que se libera el azúcar del alimento en la sangre y la cantidad de esto, si nosotros lo multiplicamos, tiene que ver con la carga glucémica, ¿ok? Si es menos de 10 es baja y verde la puse porque es saludable. Amarilla, bien, media entre 10 y 20 y alta cuando es ya mayor a 20, ¿ok? Entonces acá puse un ejemplo, brócoli, 0,3 porque obviamente vimos que el brócoli, el índice glicémico es de 30, si eso lo dividimos por 100, ¿cierto? Y más o menos tiene, por cada 100 gramos, tiene 3,1 de gramos de azúcar por cada 100 gramos. Entonces acá tenemos 100 gramos de brócoli, su índice glicémico y la carga nos da 0,9, o sea, muy bajita. Entonces vimos también que la zanahoria, por ejemplo, pero es que los vegetales, la zanahoria no me puede hacer subir de peso. Pero ojo, mira, sí, tiene un índice glicémico de 90, o sea, alto. Dijimos que de 70 para arriba era alto. Pero cada 6, o sea, libera el azúcar muy rápido. Pero tendrías que comerte, ¿cuánto? ¿Cuántas zanahorias? Tendrías que comerte 1 kilo de zanahoria para que generara una carga glucémica alta. Mira, por cada 100 gramos de zanahoria, solamente 6 gramos son de carbohidrato. El otro de agua, fibra, ¿cierto? Entonces su carga es 5,4, o sea, es muy bajita. ¿Ya? Entonces acá, ojo, a veces tenemos información equivocada y decimos, no hay que comer zanahoria, no hay que comer beterraga, pero depende de la cantidad. Y bueno, un plato de arroz, ¿cierto? Que tiene 70 de índice glicémico, ¿cierto? Incluso tiene menos índice glicémico que la zanahoria, pero fíjense, si yo me como 100 gramos de arroz, tengo 84 gramos, 84 gramos de esos 100 gramos son azúcares. Entonces, si yo quiero sacar la carga, tengo 52, o sea, muy alta, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿qué vamos a preferir a nuestro plato? Zanahoria, una tortilla de zanahoria, ¿cierto? En vez a lo mejor de un arroz, si yo quiero bajar y evitar
el tema de aumentar la insulina, el aumentar el porcentaje de grasa. Ya vayan poniendo si van teniendo alguna duda, me lo van dejando en el chat. Y les puse esto porque es una científica que se puso, hoy día tenemos monitores de la glicemia que se ponen en la piel, muy fácil, no hay que estarse pinchando. El tema del sacarse la glicemia a través de la sangre tiene un delta, es de un tiempo hacia atrás y este es como mucho más efectivo en el tiempo. Y mira, acá tenemos ¿qué es lo que comparó? Estos son picos de glucosa en la sangre, ¿ya? Y si hay pic de glucosa, hay pic de insulina, viajan las dos iguales. Acá tiene un bol de quinoa con un poquitito de aceite de oliva y queso parmesano. Entonces nosotros cuando pensamos, ah, no, voy a comer más saludable, voy a cambiar las pastas por la quinoa. Pero fíjate, sí hizo un pic. En cambio, si yo tengo esa misma quinoa, pero además le agrego pollo, la mitad de un plato de pollo, mira, ¿por qué? Porque la proteína disminuye ese pic. Por eso es importante la proteína en cada una también de tus comidas. Aquí las galletitas de arroz que se recomienda cuando están a dieta. Mira el pic que hizo, ¿ya? Entonces, ojo. Y acá, ¿qué se le agregó a esta galletita? Se le agregó mantequilla de maní. Proteína, grasa saludable. También las grasas también te ayudan a disminuir estos picos. Y mira, una manzana, muy poquito, manzana con cáscara, y lo eleva muy levemente, pero si quieres elevarlo mucho menos, agrega un poquitito de proteína de grasa saludable. ¿Ya? Ah, vale, si no, es que las calorías. Oye, esto metabólicamente hablando es mucho mejor que esto. Entonces, no se trata solo de calorías, porque si se tratara solo de calorías, ya tendríamos la solución. Y empezaron a darnos indicaciones que cuenten las calorías acá, no, tendrías que hacer matemático. Esto es más saludable metabólicamente hablando, ¿ya? Y un tecito, mira, dice, ah, el tecito con miel. Este el tecito con miel, mira lo que no hace un pic muy alto tampoco. ¿Pero por qué? Ah, es que el azúcar, sí, pero es que le echas media cucharadita de miel. O sea, es la cantidad también, ¿ok? Y mira acá la pizza. Una pizza normal, mira el pic de glucosa que hizo, ¿cierto? Y una pizza de coliflor. Entonces, ah, pero es que la pizza de coliflor no es pizza. Bueno, pero dependiéndolo con tus objetivos, ¿cierto? Y para mí, cualquier cosa que uno le ponga queso, tomate, orégano, es rico. Igual va a parecer pizza, no va a ser lo mismo, pero si no quieres provocar esto y quieres disfrutar una comida, podemos hacer esos cambios. Mira, tres bananas, pero mira, tres bananas y ejercicio. El ejercicio también te ayuda a disminuir los pics. Entonces, después de almuerzo, después siempre los fines de semana a veces los almuerzos son mucho más extensos, mucho más en volumen, porque se reúne la familia, porque la semana la gente a veces ni siquiera almuerza, pero el fin de semana tienen el tiempo de cocinar todo lo que no comieron. Y fíjate, en vez de irse a dormir la siesta, sal a hacer una caminata después de almuerzo o ponte a hacer ejercicio después de esta comida, ¿ya? De estas colaciones. Entonces, bien, lo necesitamos. Y bueno, un jugo de manzana, ¿cierto? Hace un pic, no es tanto, un jugo de manzana es muy poquito, pero por supuesto que vamos a preferir, si nos vamos a hidratar en el hora de almuerzo y queremos bajar el porcentaje de grasa, controlar peso, nos hidratamos con agüita. Esta foto la puse, no se notaba muy bien, pero a ver si se alcanza a ver. La idea aquí es comparar varios alimentos, los vegetales, el jugo, un jugo de naranja envasado, azucarado. Fíjate las calorías que tiene, 115. Entonces, imagínate, te tomas un jugo y quieres controlar peso, lo mejor es que te hidrates con agua, ¿ya? Pasta al huevo y helado de crema. Entonces vamos a ir comparando las calorías, ¿cierto? Una lechuga, 20 calorías, el jugo 115, mira la pasta de huevo 374 y un helado de crema 442, o sea, las calorías. En proteína, obviamente las vegetales tenemos bajo carga de proteína, el jugo, imagínate aquí también, la pasta al huevo tiene un poquito más, pero porque es al huevo, y el helado por la crema, ¿ya?
Y si vamos a ver sobre las grasitas, fíjate acá lo que impacta el helado de crema, 21,5. Y de repente nosotros, familiarmente hablando, ¿cierto? ¿Qué hacemos? No, nos vamos a ir a tomar un heladito. Y los adultos tomamos un helado simple y a los niños triple bola, doble bola, más chips, más baño de chocolate. Mira, y esto lo estamos normalizando porque es muy rico. A mí me parece súper rico, aunque me gusta un solo helado, no, no soy de dulce. Pero fácilmente, imagínate lo que le podemos estar aportando a un niño. ¿Ya? Los hidratos de carbono de los vegetales, por cada 100 gramos, la lechuga 1,5 gramos de carbohidrato de carbono, de hidrato de carbono en 100 gramos. Y un índice glicémico de 15 bajito. En cambio, el jugo, 30, 70, alto. Entonces, ojo, ¿con qué te estás hidratando? ¿Ya? ¿Para qué quieres un zumo de naranja? Mejor comete la fruta entera y toma un vaso de agua. La pasta, imagínate 70 y el helado también altos. ¿Ya? Ese era el objetivo. Espero que se haya visto bien la foto. Y bueno, esto más que nada para tener una idea de nuestra alimentación, del almuerzo, la cena, cómo debería ser la distribución. No es exactamente así, ¿cierto? Pero tener una idea. O sea, las proteínas, ¿cierto? Consumirla de una manera constante durante el día. Hablamos entre 20 y 30 gramos por cada comida. Eso es en la mañana, en la tarde y en la noche, por ejemplo. ¿Ya? Pero los carbohidratos, los carbohidratos recuerden que su principal función es energía. Y nosotros necesitamos energía en el día, cuando nos levantamos, para hacer todo lo que tenemos que hacer. En la noche nos vamos a dormir. Entonces no necesitamos esa energía. Entonces consúmelo más temprano en el día. Y las grasas, por el tema de que algunas son más difíciles de digerir, puedes consumir un poquitito más ya llegando la tarde. ¿Ok? Pero es una idea, una guía para que más o menos vayan sabiendo cómo pueden distribuir los alimentos. Y días alternos, esto es súper importante que lo veamos porque a veces nos cuesta, ¿cierto? El tema de que, chuta, si estoy haciendo ejercicio, no estoy haciendo ejercicio, no todos los días entreno. Y como vimos, la cantidad de proteína en una persona que entrena o no entrena no varía mucho. O sea, si yo tengo que consumir 80, 90 gramos de proteína, eso es casi para todos los días. ¿Ya? Entrene o no entrene, esté en descanso o no esté en descanso, me toque gimnasio o no me toque gimnasio. En cambio, ¿cierto? Si yo tengo un día en el cual no voy a estar entrenando, no necesito esa energía porque no la voy a gastar. Entonces se recomienda en mujeres 50 y en el hombre un poquito más, 100, ¿ya? Si voy a hacer ejercicio, se recomienda más, por supuesto. Imagínate, 150 y 200 los hombres y puede aumentar un poco más, ¿cierto? La actividad. Entonces, más que nada va a depender de tu carga de ejercicio, de cuánta energía estés gastando. Si tienes un trabajo más sedentario o si tienes un trabajo más activo y si de eso también estás entrenando, ¿ya? Bueno, hablaba un poquitito de la resistencia a la insulina, lo que hemos hablado del tema de estar constantemente liberando insulina a través del páncreas, ¿cierto? Llega un momento en que los órganos, el músculo, el hígado, se pone resistente a la insulina, como que ya no quiere más. Tu célula cierra las puertas. Si antes tenía tres puertas para que entrara la insulina al órgano, ¿cierto? Cierra cierra varias puertas y deja solo algunas. Entonces, ya no es lo mismo. Si antes necesitaba 30 de insulina, ya esa insulina no me está resultando. Voy a necesitar más para tener el mismo efecto. Y es un círculo vicioso, ¿ya? Em, es importante hablar de esto porque la resistencia a la insulina se puede revertir y va a depender 80% de cómo están tus hábitos alimenticios y de que empieces a aplicar esto. Y estos estudios se los puse porque generalmente, ¿qué pensamos cuando una persona tiene resistencia a la insulina? ¿Qué sabemos? Hay personas que han tenido resistencia a la insulina acá en el chat, por favor, póngame qué les indicaron para el tratamiento. Generalmente lo que indican son medicamentos, ¿cierto? Sí, que empiece a hacer ejercicio, que mejore su alimentación y metformina. Hay estudios
casi la mitad de la... Y otra cosa importante, porque estudios nos están diciendo que casi la mitad de la población tiene un grado de resistencia a la insulina por nuestro tipo de alimentación. Gran parte de hoy día la gente tiene resistencia a la insulina. Y quiero hablarles de esto, de los suplementos nutricionales. ¿Por qué se los digo? Porque acá dio doble efecto, ¿cierto? Positivo en personas, ¿cierto? Que usaban suplementos proteicos equilibrados comparados con las personas que usaban las drogas, los medicamentos. Entonces, hay guías ya, hoy día hay guías europeas que recomiendan a la gente que tiene resistencia a la insulina, antes de empezar a medicarlas, recomiendan el uso de batidos nutricionales balanceados, ¿ya? Entonces, hoy día la gente tiene una resistencia de que todavía con los suplementos, pero no tiene una resistencia con una lista de medicamentos que le dan para la casa, que no les va a resolver el problema. Porque las drogas no te van a resolver el problema. En cambio, la alimentación sí te la puede revertir, ¿ya? Y bueno, la importancia, ¿cierto?, de la proteína en el control de peso, la insulina, como ya lo vimos en los PICs, ¿se acuerdan? Que era distinto comer un plato de quinoa con pollo, y la composición corporal. Y este estudio también se lo había mostrado anteriormente, esta comparativa real, personas del mismo peso, pero con una salud metabólica totalmente distinta. Si se dan cuenta, estas personas, si uno los ve así con ropa, ¿cierto? Se ven iguales, ¿o no? Pero es totalmente distinta. Esta tiene 5,8 litros de grasa interna y esta tiene 1,5 de grasa interna, ¿ya? Entonces, esta persona, aunque está dentro del peso normal, se comporta como un obeso, ¿ya? Entonces, ojo, y la mayoría de nosotros estamos quizá en peso normal, pero la mitad incluso de la población adulta tiene peso normal, pero metabólicamente se encuentran con una grasa visceral, una grasa interna elevado, ¿ya? Y bueno, beneficio de la proteína que nos ayuda, es un nutriente, el nutriente que más genera apetito, entonces nos ayuda a regular el apetito. Mejora la prediabetes y la diabetes, ¿ya? Aumenta el músculo, ayuda a conservar nuestra masa ósea, nuestra masa muscular, nuestras articulaciones, a ser más resistente, a tener menos lesiones, eh, a cuidarnos más, mejorar nuestra composición corporal y salir, ¿cierto?, de este normopeso, pero con un porcentaje de grasa alto que somos los flacos de eso. Yo era una flaca obesa, así que, y todos los problemas de salud eran debido a eso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca la mayor parte de las personas? La mayor parte de las personas busca resultados, ¿cierto? Pero no se da cuenta que los resultados vienen de las conductas que hacemos. Y esas conductas generalmente no se mantienen en el tiempo. ¿A quién no le ha pasado que dice voy a empezar a hacer esto y a las 2 semanas ya se olvidó? ¿Ya? Por eso es importante tener esas metas, empezar a repetir acciones, ¿cierto? A aplicarlo y dejarte guiar y controlar por alguien, por el coach. Esa es nuestra tarea. ¿Cómo estáis con el agua? ¿Cómo estás con la proteína? ¿Cómo estás con los carbohidratos? ¿Cómo te ha ido? ¿Cierto? El rendir cuenta, el ponerse meta es muy importante porque te va a ayudar a repetir esas conductas que finalmente va a cambiar tu identidad, ¿ya? Tiene que ver la identidad con la experiencia, cómo tú te ves a ti, qué es lo que tú crees de ti. Y a mí me da un poquitito risa, por ejemplo, a mi hijo chiquitito, yo le digo, ay, que estás tan lindo, ¿por qué saliste tan lindo? Mamá, es que yo nací lindo. O sea, es una creencia. Y a mí me encanta, aunque no me lo crea, yo decía, porque nosotros tenemos que mejorar cosas. Y nuestra infancia o las cosas que nos dijeron el resto a veces nos hacen creer cosas distintas de uno. Entonces, cuando a mí me dicen, uy, que estás linda, sí, ya lo sé, también, aunque quizás no lo crean, pero por ahí escuché una vez que dice, finge hasta que te lo creas.
Entonces, el empezar a ese diálogo interno, a creerse una persona saludable, a creerse una persona activa, a cambiar esa identidad, eso es lo que va a hacer que los resultados sean permanentes, ¿ya? Y siempre terminamos con con una frase acá, no se trata, ¿cierto?, de el qué o el cómo, sino quién. Los hábitos consisten no solamente para tener resultados, sino para que te vayas convirtiendo en esa persona, ¿ya? Y recomendamos en un comienzo el libro Hábito Atómico y habla de eso, de la identidad. La verdadera razón, ¿cierto? Son los que los hábitos son capaces de hacernos cambiar nuestras creencias, nuestros paradigmas y eso, por supuesto, construir una nueva identidad. Y acá tenemos resultados. Acá puse esta foto de Yulisa, porque ella con solo 25 años se encontraba así. Hace 3 años ella estaba así. Y me impacta esta foto, porque mira, 3 años después ella está acá, siendo un agente de cambio. En esta, hace 3 años atrás, ella yo creo que no se pasaba por su cabeza, ¿cierto? Con 16 kilos extra, ¿cierto? Con pésima energía, pésima autoestima y problemas serios digestivos, el tránsito digestivo. Ella tomaba casi todos los días laxantes para poder ir al baño y imagínate todo lo que le producía esa autointoxicación, lo que hablamos de la fibra, lo que hablamos de nuestra alimentación. Y, por supuesto, cambió su identidad, ¿cierto? A través de aprender, a empezar a tomar los talleres de alimentación, a entender el por qué, el cómo, empezar a aplicarlo, el dejarse guiar por su coach. Empezó a suplementar, entendió la importancia de la suplementación y hoy día está ayudando, ¿cierto? Hoy día no es solamente la Yuli, hoy día está ayudando a mujeres, está ayudando a personas a mejorar eso, a mejorar su calidad de vida. Y también puse mi foto, porque yo también era normopeso. Toda mi vida fui bajo peso o normopeso. Pero era una flaca obesa. Era una flaca obesa, tenía un porcentaje de grasa altísimo, problemas digestivos. También me probé todos los laxantes, igual que la Yuli. Y no tenía solución. Incluso llegué a fumar, porque me dijeron que el cigarrillo ayudaba a relajar el esfínter. No sé si a alguien le dijeron eso. Ya, yo hice caso, empecé a fumar por mejorar mi sistema digestivo y la verdad es que no tuve resultado. Esto a los 32 años. Mejoré mi alimentación, por supuesto, dejé de saltarme comida, mejoré mi desayuno, empecé a suplementarme. Esto a mis 44 años, así, hace poco, los cumplí el 19 de abril, imagínense. Y este es un gran fondo de Curacaví que corrí el 14 de abril, 120 kilómetros en bicicleta. Entonces, si te das cuenta, cambiaste tu identidad. Yo acá no aguantaba andar 10 kilómetros en bicicleta porque me moría de cansancio y tenía que estar un día durmiendo para recuperarme. Acá con dos niños, que los que son mamás saben lo que significa tener dos niños, o sea, no te queda tiempo para echarte en la cama después de andar de 120 kilómetros. No lo podría hacer si no fuera por la alimentación, ¿ya? Y cambiamos nuestra identidad. Y siempre termino con esta imagen, no porque promocionen el taller, ¿ya? Sino porque tú le puedes hablar a alguien, tú puedes impactar a alguien de manera positiva en sus hábitos, ¿ya? El otro día una chica me hablaba, oye, vamos a empezar, estoy haciendo el taller, vamos a empezar, ellas son profesoras, vamos a empezar en el jardín infantil a tener mejores almuerzos. Y ahí es donde debería partir estos cambios en las salas, ¿cierto? En las comunidades, donde están los niños, donde las personas están cerca de los niños, ¿cierto? Porque si nosotros no sabemos cómo le vamos a explicar al resto, cómo nosotros le vamos a enseñar a los niños, ¿cierto? Lo que está bien, lo que es saludable o no para ellos, ¿ya? Así que vamos, cada uno puede afectar, volverse un agente de cambio. Siempre termino con esta, para que no se le olvide, pueden hablar con el coach, con la persona, pueden invitarlo a una de estas clases, ¿cierto? Y después, por supuesto, hablar con tu coach para que pueda acceder al curso completo, ¿ya? Y voy a dejar de compartir y de grabar para ver si hay alguna pregunta en el chat.